Saludos amigos, bienvenidos a su espacio Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédense con nosotros. En muchas partes del mundo enferman más personas de cáncer en la actualidad que en décadas pasadas. Sin embargo, la ciencia demuestra que esto no es casualidad. Esta tarde veremos qué relación existe entre el cáncer y los alimentos. Acompáñenos. Con nosotros el doctor José Rafael Riz Abraham, especialista y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romárico Oro de nuestra ciudad, a quien ya damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Lariuca. Y buenas tardes a nuestro dirigente. Doctor, para comenzar, ¿es tan casual que en la actualidad el cáncer se incrementa? Durante mucho tiempo, porque ya el cáncer se conoce de hace mucho tiempo, se pensaba que era una enfermedad espontánea, una enfermedad heredada, una enfermedad en la cual no se podía hacer nada para evitarla. Eso fue un patrón en la medicina durante décadas. Sin embargo, en los últimos años, las investigaciones médicas han demostrado que existen factores exógenos, o sea, del medio ambiente, que son capaces de interactuar con los pacientes, o sea, con las personas, e incrementar la incidencia de este tipo de enfermedades malignas. En la actualidad se sabe que cuando esos factores exógenos inciden sobre las personas de una manera u otra y a lo largo de mucho tiempo, pues incrementa el riesgo de la aparición de tumores malignos en distintas partes del cuerpo. También es bueno saber que existen factores genéticos que modifican estas cifras. O sea, hay personas que por genética tienen más probabilidad de desarrollar un tumor maligno que otras personas, aunque se expongan a los factores antes mencionados. O sea, cuando el individuo tiene por genética el antecedente de la familia frecuente de tumores malignos, aunque no se exponga a esos factores nocivos, puede desarrollar un tipo de tumoración maligna. Y eso no quiere decir que esos factores no sean importantes. Y dentro de esos factores están los malos hábitos dietéticos. Exactamente, Lariuska. Está demostrado que un mal diseño de lo que comemos de manera frecuente puede influir negativamente en la aparición de este tipo de enfermedad. O sea, que una dieta incorrecta puede convertirse en un factor de riesgo para algunos tipos de cáncer. Eso está completamente demostrado. Pero hay que precisar bien qué es una dieta correcta, qué es una dieta saludable, para tener en cuenta cómo debemos conformar el menú de lo que comemos a diario. Una dieta saludable es aquella que contiene todos los nutrientes esenciales para la vida y que excluye aquellos alimentos que no contienen sustancias saludables o que puedan generar algún problema en nuestro desarrollo. Por tanto, para configurar una dieta saludable hay que tener en cuenta este detalle importante. También es bueno saber que se considera que los alimentos naturales son mucho más saludables que los alimentos procesados. ¿Cree usted que el diseño habitual de nuestra dieta es correcto? La conformación de la dieta, la confección del menú, no es un acto que se establece de la noche a la mañana. Cada país, cada cultura tiene sus propios hábitos, sus propios alimentos, sus propias recetas y sus propias costumbres. O sea que esto es una cuestión que no es muy fácil de establecer ni de precisar. Sin embargo, es correcto la afirmación de muchos investigadores que en la mayoría de los países, durante las últimas décadas, se come cualitativamente peor que hace mucho tiempo atrás, cuando predominaban los alimentos naturales y no como en nuestros días, que en muchos casos predominan los alimentos ultraprocesados, los alimentos llamados artificiales, que
deterioran la calidad de lo que se come a diario. En base a lo anterior, Dariuska, una dieta correcta debe ser aquella donde predominen los alimentos de origen natural y donde algunos alimentos, algunas formas de confeccionarlo, tengan en cuenta la reducción del azúcar, de la cantidad de sal, de la cantidad de grasas que no son saludables y de algunos otros alimentos de origen animal, como por ejemplo las carnes rojas, entre otros, que pueden ser dañinos si se abusa la frecuencia con que se consumen estos alimentos. O sea que es importante tener presente que para configurar una dieta saludable hay que tener presente estos dos detalles. Es conocido, doctor, el problema del abuso de la llamada comida chatarra y su impacto nocivo sobre la salud. ¿En qué se basa su peligro en relación al cáncer? La llamada comida chatarra, Ariusca, son un grupo de alimentos que se le llama también alimentos ultraprocesados. ¿Por qué? Porque son productos ricos en azúcar, sal, grasas no saludables, colorantes, preservantes químicos. O sea, todos estos productos ya se sabe que tienen un efecto cancerígeno de distintas proporciones en dependencia de la frecuencia con que se consuman estos alimentos. Aunque esas investigaciones siguen en curso y todavía hay cosas que no están muy claras, sí está comprobado que es un patrón de alimentación bastante peligroso desde el punto de vista de los efectos cancerígenos. Se conoce por estudio de laboratorio que las células tumorales, o sea, el tejido canceroso, es altamente dependiente de la glucosa, de concentraciones importantes de azúcar en los tejidos, de lo que se desprende que un incremento de los alimentos con azúcar pues favorece, si no la aparición, al menos el desarrollo acelerado de esas enfermedades que pueden ya estar en curso por problemas incluso genéticos. O sea, hay una doble, un doble origen. En este caso, puede que el tumor sea de origen genético, pero una alimentación rica en azúcar acelera su desarrollo e incrementa las posibilidades de metástasis. Otro rasgo de los alimentos ultraprocesados es el exceso de grasas que tienen poco valor nutritivo y que incluso pueden tener efectos nocivos cuando se consumen en grandes cantidades y con mucha frecuencia. Todos los aceites vegetales filtrados, procesados, tienen componentes que se usan para filtrarlos, para limpiarlos, para darles esa transparencia que vemos, que no son saludables. También se sabe que los embutidos tienen componentes que son tóxicos para el organismo. Los nitratos, las llamadas sales de nitro, que son sales que se usan para preservar los embutidos, o sea, para evitar que se corrompan, a su vez son tóxicos porque generan radicales libres y pueden deteriorar el ADN celular, lo cual genera cambios en la célula con el paso del tiempo. Es decir, que todos los embutidos que son deliciosos al paladar no son alimentos saludables y su abuso puede considerarse un factor cancerígeno importante. También está el exceso de sal, que se relaciona con la mayor frecuencia de cáncer gástrico, por ejemplo. Y finalmente, es bueno saber que cuando hablamos de alimentos cancerígenos, nos estamos refiriendo al uso continuado. Nos estamos refiriendo al incremento de su consumo por encima de lo normal. No quiere decir por eso que un día usted se coma un perro caliente y que ya por eso usted tenga un riesgo de tener algún tipo de cáncer. Pero si usted se come todos los días 3 y 4 perros calientes, por ejemplo, sí tiene un riesgo mayor de ser proclive a estas enfermedades. Se dice que las llamadas carnes rojas en exceso son otros de los alimentos que pueden estimular algunos tipos de cáncer. ¿Qué opina usted? En primer lugar, la yuca, de manera tradicional, de generación en generación, en muchos lugares se piensa que la carne diaria es el componente esencial de la dieta. En realidad, eso no es tan así. El consumo de carne moderadamente es muy importante. Sin embargo, cuando se abusa de este alimento, podemos entrar
en un terreno confuso. Está demostrado que las carnes rojas, o sea, las que proceden de res, carnero, chivo, cerdo, son las más nocivas cuando se abusa en el incremento del consumo de ellas. También los embutidos que habíamos mencionado hace unos instantes, muchas veces se hacen a partir de este tipo de carne, pero de animales que han sido criados con piensos artificiales, que se le administran hormonas de crecimiento, que se le aplican antibióticos y una serie de compuestos para que aumenten de tamaño y de peso. Y esos compuestos finalmente van a parar a nuestra dieta y van a parar a todos esos alimentos procesados, los embutidos, que hay millones de tipos de embutidos. Y obviamente cuando comemos esos alimentos de una manera eh, muy reiterada, pues el efecto cancerígeno está presente. Sobre todo, se habla del impacto negativo en la patología de colon, o sea, el cáncer de colon es mucho más frecuente en personas que abusan de las carnes rojas y tienen una dieta vegetariana muy pobre, o sea, muy pocos vegetales y fibra. Eso es una realidad. Finalmente, es bueno saber, Lariuska, que la proteína animal que contiene las carnes es más saludable cuando proviene de aves, de pescado y del huevo. O sea, pescado, aves y huevo son los alimentos de proteínas animales que se resultan más saludables para nuestra dieta. Ya para finalizar, doctor, ¿por qué son tan saludables las frutas y los vegetales? En esencia, porque no tienen los defectos que hemos enumerado que forman parte del abuso de otros tipos de alimentos. Los vegetales, o sea, las frutas, los vegetales, que se incluyen todos esos alimentos, son tan importantes para la vida que no se concibe una vida saludable sin el consumo frecuente de estos nutrientes. Son productos naturales que aportan proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, fitonutrientes, minerales. O sea, cuántas cosas están implícitas en esos alimentos que sostienen una buena salud. Eso es muy importante tenerlo presente. Por otra parte, la celulosa es un componente casi presente en todos los vegetales que constituye la llamada fibra vegetal. Esta fibra contribuye de una manera increíble a la salud intestinal, tanto a una buena concentración de nuestra microbiota, o sea, toda la flora intestinal, como la evacuación frecuente de las heces. Y eso facilita y evita que se produzcan procesos inflamatorios a nivel del colon. También se dice que contribuye a evitar el cáncer de colon la ingestión de fibra vegetal diario. O sea, que eso es una cuestión que debemos consumir a diario para poder tener un vaciamiento saludable. O sea que son muchas las virtudes de los alimentos vegetales sobre el organismo que nos protegen muchas veces de la incidencia de las enfermedades malignas en todas sus variantes. Doctor, como siempre, ha sido un verdadero placer que nos haya Igualmente, acompañado. Lariuska. A ustedes, mis amigos, y la invitación es para encontrarnos dentro de 7 días y juntos compartir interesantes temas médicos y de salud. Aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.